El webinar de hoy corresponde a resolver un poco las dudas que se tienen respecto a los problemas frecuentes con Control 4. ¿Cómo solucionar estos problemas? La idea de hoy es que sea más tipo conversatorio, o sea, sí van a ver como unos ejemplos muy puntuales acá de problemas que se repiten frecuentemente y muchas veces no sabemos cómo solucionarlos, pero la idea es que también ustedes nos expongan como un poco los casos que ustedes han tenido para así solucionarlos en conjunto si tenemos una respuesta ya para ese problema conciso o si como tal debemos buscar información para resolverlo. ¿Listo? Entonces la idea del día de hoy es que sea un poco más interactivo y escucharlo a ustedes como tal. Dentro de los problemas más comunes que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a tener el tema de las licencias del Composer, qué sucede con los controladores HC y los OSEA, actualización de los HC y de los OSEA, problemas de streaming, y uno de los más recientes que fue el problema de conexión de la aplicación de Control 4 en dispositivos iPhone. Comenzamos con las licencias del Composer. Entonces aquí el problema más frecuente es que ustedes se encuentran con este mensaje, este aviso que aparece acá al lado derecho, que les aparece que está inhabilitado para registrarse y les dice que revisen los siguientes pasos. Confirmen su acceso a internet, confirmen que están logueados en my.control4.com con las mismas credenciales, asegúrense que el tiempo y la fecha sean las mismas en el computador que en el Composer. Si ya lo hizo, pues active y desactive para reiniciar esa parte. Bueno, entre las otras sugerencias que les da este avisito que les bota el Composer. Pero generalmente es porque hay un problema ahí con la licencia. Normalmente es por dos cosas. Una, o ustedes estaban utilizando un computador y a ese computador le habían asignado ese usuario con esa licencia y luego cambiaron de computador. Entonces, él está anclado, ese usuario está anclado a ese computador, por lo que en el nuevo computador no los va a dejar ingresar. Esa es una opción. Y la otra opción es que ustedes estaban utilizando su computador, les funcionaba todo perfecto, pero de un momento a otro el computador empezó a fallar y se les hizo necesario formatear el computador. En algunos casos, el dispositivo cambia de Mac. Entonces, cuando yo voy al tema de licencias, él entiende como que estoy en un computador nuevo y por eso no me deja ingresar. En estos casos, lo que se debe hacer es renovar el registro. En donde se hace eso? Eso se hace en my.control4.com. Ustedes deben de ingresar a la parte de usuarios y en esa parte, ingresan a la parte de licencias del Composer y ahí les va a aparecer ese usuario. En la esquina hay una casilla que dice la cantidad de licencias que tiene ese correo asignado. Entonces, únicamente deben de actualizar, verifiquen de que sí está puesto en 1, de que sí cuenta con licencias ese usuario y lo actualizan. En caso que esta práctica no haya solucionado el problema, lo que deben de hacer es eliminan ese usuario, si esa es la cuenta de un técnico, eliminan ese usuario y luego vuelven y lo crean como si fuera un usuario nuevo. Le asignan otra vez la licencia, le ponen ahí en la casilla de número máximo de licencias, lo colocan en 1, lo actualizan de nuevo y de esta forma ya pueden ingresar de nuevo al Composer. Otro problema frecuente respecto al tema de licencias es que no se pueden conectar de forma remota a los proyectos. Y esto es porque no cuentan con permisos para hacer soporte remoto.
Entonces, ahí deben de acceder, seguimos en la misma plataforma, en my.control4.com, y lo que deben de hacer es entrar a la parte de usuarios o users y habilitar esta parte de acá. Si se fijan, esta parte de acá donde dice soporte remoto, aparece el acceso denegado. Simplemente le dan en permitir, en allow, y guardan los cambios. De esta forma, ya pueden conectarse nuevamente y dar soporte de forma remota. Controladores HC. No me puedo conectar al controlador. Listo, entonces cuando esto sucede, lo que se debe verificar es que la hora del controlador coincida con la hora del computador. Cuando no coinciden, generalmente ellos generan un conflicto y por esto no permite conectar. Entonces ya cuando se pone la misma fecha y la misma hora, ya le permite conectar si todo el tema de servicios está correcto. La otra causa puede ser que el equipo se reinició de fábrica. Cuando el equipo se reinicia de fábrica, él normalmente se va a ir, dependiendo de la antigüedad del equipo, se va a ir o a una versión tipo 2.0, bastante antigua, o 2.5, un poco más actualizada. En ese momento el equipo nos permite actualizar. Yo me conecto, lo registro y lo actualizo a la 291. Pero cuando yo entro, cuando el equipo ya está actualizado y yo intento entrar al controlador por la versión 291, nos encontramos de que el controlador está en línea, aparentemente está bien, pero no me deja conectar a él. Y esto es porque en el proceso de actualización hay unas partes que quedan haciendo falta, entonces en ese caso se hace necesario aplicar los parches. ¿Cuáles parches? Los del Composer y los del controlador. Luego de aplicar estos parches, hay que reiniciar el equipo y después de que él hace el reinicio, ya nos podemos conectar a él. ¿Dónde encontramos los parches? Los parches se encuentran en HomeTech University, en herramientas de dealer, en la parte técnica. Ahí nos vamos al Drive y en el Drive nos vamos a encontrar con los parches que necesitamos. ¿Hasta ahí tienen dudas? Listo. Controladores HC. Esto sucede con los 250. No me funciona el audio luego de actualizar el controlador a la versión 2.16. ¿Qué sucede? En la 2.16, la 2.16 ya es una versión un poco más robusta. Sin embargo, el controlador, el procesador del controlador no permite esta versión. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes lo van a poder actualizar hasta la 2.16. Sin embargo, esta versión es muy pesada para este controlador y se van a dar cuenta que él empieza a generar conflictos, especialmente a la hora de hacer streaming. Cuando ustedes están utilizando TuneIn, se van a dar cuenta que la emisora en algunos casos se escucha entrecortada. Cuando están haciendo streaming por AirPlay o por Spotify, sucede algo muy similar, se corta o en algunos casos ni siquiera conecta. Entonces, es importante que este equipo no se debe llevar hasta esta versión porque es muy pesada para él. Entonces lo ideal es dejar este controlador en la versión 291. Si ya lo actualizamos y necesitamos devolverlo, hay dos opciones. Lo primero que debemos hacer obviamente es hacer un backup. Después de hacer el backup del proyecto, allá tenemos dos opciones. Una es o reiniciamos el equipo de fábrica y lo actualizamos hasta la 291 y cargamos el proyecto, o la otra opción es utilizar el Image Updater y ahí lo actualizamos o lo llevamos hasta esa versión 291, de forma tal de que si en algún momento lo reiniciamos de fábrica de nuevo, él siempre va a arrancar en esa versión que le colocamos ahí. Controladores HC y EA.
No me puedo conectar al controlador, ni siquiera me aparece la versión en el Composer. La causa de esto es que nos estamos conectando desde una versión anterior, una versión inferior a la que el controlador se encuentra. ¿Sí? A veces, los lotes de las etiquetas en las que vienen los controladores, digamos que no son las correctas por algún desfase de fábrica, ¿sí? O por algún error, e indican que el controlador supongamos un EA3 de los nuevos, indican que el controlador inicia en una versión 3.0 o 3.1. Entonces, claro, nosotros intentamos conectarnos al equipo directamente en esa versión, pero no nos deja conectar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos encontramos en otra versión, ni siquiera lee la versión en la que él se encuentra. Entonces, para esto, la solución siempre es conéctense en la última versión en la que se encuentre el Composer, así sea un HC, ¿sí? Siempre conéctense en la última versión. Actualmente vamos en la 3.2.2 y él ahí, apenas ustedes se conectan con esa, él les va a indicar en qué versión se encuentra el dispositivo, 2.16, 2.9.1, 3.2.2, 3.2.1, 3.1, en la que se encuentre, ¿sí? Y ya a la hora de conectarse, el mismo Composer en la 3.2.2 les va a sugerir abrir la otra aplicación o hacer una simulación de ese Composer y conectarse a través del 3.2.2. Actualización. Problemas frecuentes. No me puedo conectar con el... No puedo actualizar el controlador. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? Hay dos opciones. O el equipo no se ha registrado en customer.control4.com y esto nos impide realizar la actualización del dispositivo. ¿Por qué? Porque él no se puede conectar con los servidores y de esta forma pues no puede acceder a las actualizaciones. Entonces para ello primero debemos entrar a Customer, ingresar con la cuenta del cliente, registrarlo y después de esto ya podemos actualizar el dispositivo. Hay otra opción y es que no hay conexión hacia los servidores. Esto puede ser ya por lo que dijimos de que no se ha registrado el controlador o porque hay una restricción en esa red. Entonces, para eso, cuando existen ese tipo de restricciones, debemos de verificar los equipos de red, en qué punto tienen puertos cerrados, si no me están permitiendo que el equipo se conecte hacia afuera con los servidores. ¿Sí? Generalmente esto sucede cuando entramos a soluciones comerciales donde nosotros no tenemos gestión de la red. ¿Sí? Entonces, en esta parte es importante tener en cuenta los permisos de red que nos entrega dicho cliente, que generalmente es un cliente comercial. Entonces, en esos casos ustedes se van a dar cuenta que cuando ustedes hacen el check-in les dice que tiene problemas con la VPN y que no puede conectarse, ¿sí? Cuando esto sucede, pues es un tema de red, de permisos. Actualización. Listo. Entonces, ¿hasta qué versiones me permite actualizar cada uno de los dispositivos? Los HC250 y los HC en general van a funcionar bien hasta la versión 2.9.1, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Ya, tema aparte, el HC800, que es la versión más robusta, nos va a permitir actualizar hasta la OS3, hasta la última versión que tenemos en este momento. Los CA1, la versión 1, lo coloqué acá desde 2.9.1 hasta la OS3. ¿Por qué lo coloqué así? Porque en algunos casos se necesita hacer el upgrade. Y para hacer ese upgrade necesitamos que los equipos se encuentren en una misma versión para poder hacer la migración de un controlador HC a un controlador EA. Entonces, estos equipos, dependiendo del modelo, que tan nuevos son, van a ir desde la 2.9 o desde la 2.10 hasta la última versión de la OS3.
pero esto solo pasa con la versión 1. Ya con la versión 2, casi todos vienen en la OS 3, para que lo tengan presente. Por más de que ustedes intenten bajar los dispositivos a una versión inferior, ya sea reiniciándolos de fábrica o ya sea a través del Image Updater, el equipo no los va a dejar hacer montar esa versión, ¿sí? Les va a decir que es incompatible y no los va a dejar pasar. Entonces, solo a partir de la OS 3. ¿Hasta aquí existe alguna duda o un caso en particular que les haya pasado respecto a estos temas? Recuerden que pueden dejar las dudas por el chat. Y adicionalmente, les voy a pedir el favor de que por favor dejen el ID en el chat para que puedan seguir sumando puntos en Masspoint. Listo. De momento no veo dudas. Entonces, César, disculpa. Bueno, buenos días. Yo tengo una pequeña duda. Sí. Lo que pasa es que hace tiempo, hablando con otro compañero, me decía que anteriormente solamente se podía conectar remotamente a las personas que tuvieran licencia 4Sight o algún tipo de pantalla táctil en su proyecto. ¿Eso actualmente ya no es válido? ¿O cómo es el proceso ahora? La parte de conexión remota sigue siendo a través de la licencia Foresight. Si el cliente cuenta con licencia Foresight, se va a poder conectar desde fuera de su casa a la automatización. Es la única forma. No me refería a eso, me refería era a la parte de soporte, o sea, para dar soporte remoto. Sí. No, independiente de que el cliente tenga licencia o no Foresight, ustedes como técnicos o como dealers se pueden conectar al Composer de forma remota. Eso sí deben de tener en cuenta esta parte de acá, aquí, en esta presentación. Si se dan Sí, cuenta, este ítem de soporte remoto, aquí, pueden ver mi mouse, ¿cierto? sí, sí. Listo. Aquí en la derecha aparece que está denegado. Entonces únicamente es darle acá a permitir, se guarda la configuración y ya les permite hacer la conexión remota. Obviamente el controlador principal debe encontrarse en red para que puedan hacer el soporte remoto. De lo contrario, pues no los va a permitir. No sé si tienen más dudas. Entonces, continuamos con la parte de streaming. Si ustedes se fijan, en algunas ocasiones nos encontramos con que los servicios de streaming o no funcionan o molestan. Casi siempre el tema es intermitencia o que directamente no nos podemos conectar a ellos, ¿sí? Entonces uno es como intento hacer el streaming, pero yo estoy registrando la cuenta en Deezer o en Tidal y a pesar de que yo la registre, él en ningún momento queda registrada, ¿sí? Esto es por un tema de DNS. Cuando los controladores cuentan con DNS privados, los equipos no se pueden conectar con los servidores, no obtienen toda la información. Entonces, la solución fácil a esto es utilizar los DNS de Google, que son, el DNS primario es 8.8.8.8 y el secundario es 8.8.4.4. Apenas hacemos este cambio en los controladores, él ya se puede conectar perfectamente con los servidores y ya dejamos de tener ese problema con los streaming de audio. Se van a fijar que cuando ustedes ingresan la cuenta en Deezer, inmediatamente la carga y ya pueden iniciar a navegar o escuchar su música preferida. Y el último, que es como el de los más comunes que hemos tenido en los últimos días, es el tema de la aplicación de Control4 en iOS o en iPhone, dispositivos Apple. Era que no se podían conectar al sistema desde un iPhone. Si ustedes se fijaban, ustedes iban con un equipo Android y se podían conectar perfectamente, pero ya cuando iban a un iPhone no permitía conectar. Y esto es porque
después de la OS 14, los dispositivos tienen una configuración especial acerca de sus permisos. Entonces, él lo que hace es, todo lo que no sea nativo del celular, todas las aplicaciones que sean descargadas, las restringe cuando se hace la actualización, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, lo que hay que hacer es ingresar a nuestro dispositivo Apple, ir a la parte de configuraciones, buscar la aplicación de Control4 y habilitar los permisos para que el equipo se pueda conectar a la red local. Luego de que ya habilitamos estos permisos, ya ese dispositivo ya se puede conectar con el sistema de automatización. Digamos que será todos los problemas más comunes que hemos tenido como en los últimos 2 meses. Queríamos retroalimentarlos a ustedes, pero también queremos escucharlos. Queremos escuchar qué problemas han tenido con Control4, así que les hayan pasado en concreto para irlo revisando, si ya tenemos una respuesta o si hay que buscar documentación. Recuerden dejar su ID de programador Control4 en el chat para que puedan seguir sumando puntos con MassPoint. Y ya les comparto la encuesta de conocimientos. Que es una leve evaluación de 5 preguntas. Y esto también les ayuda a sumar puntos en MassPoint. Vamos a dejar unos 5 o 10 minutos más abierto el webinar para que escriban ahí sus dudas, inquietudes, sigan escribiendo su ID y si desean abrir el micrófono y preguntarnos directamente. Ok. Bueno, vale, listo. Sí, lo que pasa es que el problema que sucedió era con Alexa, Amazon Alexa y Control4. Entonces yo lo vinculaba y bueno, la cuenta principalmente tiene que ser creada en Estados Unidos, ¿cierto? Pero en ocasiones no aparece la Skill. La skill, es correcto. Por lo generalmente no aparece. Sí, bueno, La ahí de es, control. hay un tema es que, uno, hay que tener en cuenta eso, o sea, principalmente la cuenta debe ser creada en Estados Unidos. Si, digamos, la cuenta ha sido creada de forma local y después se hace el cambio a la localización en Estados Unidos, ahí se genera un conflicto y él generalmente no encuentra la skill, ¿sí? Entonces es importante siempre crearla en Estados Unidos. Pero adicional, cuando estamos creando la cuenta, él nos pide, si la estamos creando desde un celular generalmente, él pide permitir el acceso a la ubicación del celular. Entonces, por más de que ustedes configuren en Estados Unidos, él toma la ubicación del celular y no les muestra la skill. Entonces, esa parte no se debe habilitar, sino simplemente denegarle esos permisos a la aplicación cuando lo pregunte. ¿Sí? Eso es apenas se está creando la cuenta en la parte de configuración. Eso es una parte. Y dos, si la cuenta ha sido creada en Estados Unidos y todo funciona perfectamente, cuando ustedes están buscando la skill, si se fijan al lado de la lupa en la aplicación, al lado derecho, aparecen 2 letras que les va a aparecer, si está en español, les aparece ES y si está en inglés, les aparece EN. Si ya hicieron el cambio y está en español, les va a aparecer ES y cuando ustedes buscan la skill, no les aparece. Únicamente es cambiar esas siglas a EN, a inglés, buscan la skill y ya les aparece. De lo contrario, si no les aparece de esta forma, ya habría que hacerlo buscando la skill directamente en el navegador y enlazando la skill con la cuenta de Control4. Ok, entendido. Vale. Listo. Igual recuerden que nos pueden escribir si tienen dudas.
No sé si tengan más dudas al respecto. Recuerden dejar su ID en el chat, los que están pendientes por dejar el ID, y llenar la encuesta de conocimientos. La encuesta se encuentra acá en el chat, aquí mismo en el chat. Ahí está como un documento de Google. Ah, pero yo lo envié. Permítame un momento, ya se las copio de nuevo. Porque creo que no todos lo están viendo. Pues permítame un momento, ya les comparto de nuevo la encuesta de conocimientos. Listo, ahí ya deberían de poder ver todos la encuesta.